Gracias, Señor. Bueno, la semana pasada abordamos los dos primeros yo he venido, ¿sí? Y decíamos, ¿cierto? Para los que no estuvieron, decíamos que nosotros tenemos una concepción de nosotros mismos y sabemos quiénes somos, ¿sí? Yo puedo decir, yo soy Séfora Esther Hernández Orellana, ¿cierto? Yo soy esta persona, soy chilena y puedo tener una serie de identificaciones. Tengo mi carnet que lo avala, ¿cierto? Igual que usted. Jesús en varias ocasiones dijo, yo soy. Y se reveló, ¿cierto?, al pueblo de Israel en ese tiempo, a los judíos y también a nosotros, diciendo yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, ¿cierto? Yo soy el alfa y el omega, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Y los diferentes yo soy. Y él se estaba presentando como persona. Este soy yo, este soy. Pero cuando Jesús dijo yo he venido para o he venido a, él estaba hablando de su propósito. ¿Sí? Yo vine para, yo soy el Hijo de Dios, pero vine para hacer tal cosa. Nosotros entonces entramos en esto, yo he venido del Señor Jesucristo, y el primero que revisamos, que lo vamos a leer solamente, es yo he venido para cumplir la ley, ¿ya? Y citamos Mateo 5:17, donde dice lo siguiente, no malinterpreten la razón por la cual he venido, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Entonces, esta declaración está muy ligada con el yo he venido que vamos a ver hoy día, ¿sí? Porque Jesús, ¿cierto? Aprendíamos de que la ley que cargaba el pueblo de Israel ya no solamente era la ley que había recibido de Moisés, estaba la ley que se le había agregado en el tiempo a esa ley original. Y esa ley, en el tiempo que llegó Jesús, era demasiado grande, era demasiado pesada, era una carga insobrellevable que ninguno la podía cumplir. Entonces el estado espiritual de Israel, cuando aparece Cristo, estaba subyugado bajo esa ley y no podían cumplirla. Y aquellos que sí amaban de corazón a Dios, aquellos que sí trataban, se desesperaban porque no lograban cumplirlo. Entonces Jesús dijo, yo no vine para abolir la ley, pero vine para cumplir el propósito. Y el propósito de la ley, ¿por qué Dios le entregó ley? Fue porque los llamó nación. Y era porque ellos tenían que identificarse con la santidad de Dios, ¿cierto? Con su naturaleza de santidad, de justicia, y tenían que ser un pueblo distinto a todos los de la tierra. Eran el pueblo escogido de Dios. Entonces esta ley los apartaba, los hacía ser notorio entre los demás. Pero ¿qué sucedió? Que el pueblo de Israel quiso ser como los demás, ¿cierto? Entonces se corrompió la ley. Pero Jesús dijo, yo tomo el propósito original y cumplo la ley. ¿Para qué? Para darles libertad. Para darles libertad. ¿Usted tiene libertad en Cristo Jesús? Tiene libertad porque Cristo cumplió la ley. Porque Él cumplió el propósito. Cuando se entregó a sí mismo en esa cruz del Calvario, Él cumplió absolutamente la ley, ¿cierto? La ley ceremonial de los sacrificios. Él fue el Cordero. Él fue el Cordero entregado. Su sangre fue derramada para darnos salvación, salud, vida eterna. Aleluya. Él cumplió con toda la ley moral. Porque nunca desobedeció la palabra, nunca desobedeció las escrituras. Él cumplió con toda la ley civil, porque nunca estuvo en pleito, nunca hizo injusticia a su prójimo. Jesús fue el único que pudo cumplir la ley. Aleluya. Y decíamos, gracias Señor porque tú lo hiciste. Gracias porque esa carga no está sobre nosotros. Sobre nosotros sí está obedecer sus mandamientos. Porque la ley moral no ha pasado.
La ley moral permanece en nosotros. El obedecer los 10 mandamientos, el obedecer, que Jesús lo resumió súper prácticamente en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces aprendimos que Él vino, dijo, yo he venido para cumplir el propósito de la ley. Y el segundo yo he venido que vimos fue, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¡Ah, qué tremendo! Y aquí era gozo, gozo y gozo, porque de pecadores aquí está la peor. Aleluya. Lucas 5:32, Él dijo, no he venido a llamar a los que se creen justos. No he venido a llamar a los que se creen santitos, los santurrones, los hipócritas, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¡Aleluya! Él vino a esos, a los que reconocen su pecado, no a los que lo tratan de cubrir con apariencia de piedad, pero por dentro, como dijo Jesús, son sepulcros blanqueados. Adentro están podridos. Él vino a quien se arrepiente de su pecado y le recibe, aleluya, gloria al Señor. Entonces, esos 2 yo he venido fueron los que tratamos. Número 3, para los que están anotando. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida. ¡Aleluya! ¡Qué tremenda declaración! Y para entender el peso de esta declaración, porque ya de por sí ya es fuerte, de por sí ya es potente, yo he venido para que tengan vida, tenemos que entender el contexto en el cual Jesús lo dice y lo declara. Amén. Aleluya. Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Aleluya. A eso vino el Señor. ¿Ya? Si no sabemos a qué vino el Señor, ¿cómo vamos a hablar de Él? Si no sabemos a qué vino, porque entendíamos que el propósito del Señor es mi propósito y es tu propósito en la vida. Porque Él nos llamó con un propósito. Y si Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, entonces yo también vine para impartir vida a mi alrededor. La vida que Cristo me dio. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, mira, en este capítulo de Juan 10, es el capítulo clásico del buen pastor. Allí es donde encontramos, ¿cierto?, que Jesús hace reseña y hace un contraste entre los pastores asalariados, los contratados y el verdadero pastor, el legítimo, el auténtico. Él hace esta diferencia, ¿ya? ¿Y por qué lo hace? Que es súper interesante. Porque recién cuando se provoca este diálogo que se provocó con los fariseos, ¿cierto? Recién había sucedido algo poderoso. Unas horitas antes, Jesús había sanado a un hombre ciego de nacimiento. Vio a un joven, porque dice que era un joven, pidiendo limosna, porque los ciegos y los paralíticos pedían limosna, ¿cierto? Lo vio allí y él se acercó y lo tocó y lo sanó. Entonces, cuando los discípulos vieron a este joven, le dijeron, oye Jesús, ¿por qué este joven es ciego? ¿Es que acaso pecó él o pecaron sus padres? Porque ellos tenían esa concepción de que el pecado era heredable. Pero el pecado no se hereda, el pecado lo hace uno. Lo que se heredan pueden ser maldiciones, ¿cierto? Pero el pecado lo hace uno. Por eso la salvación es individual. Entonces Jesús dijo, no pecó él ni pecaron sus padres. Él está ciego para manifestar la gloria de mi Padre.
Ay, o sea que hay enfermedades para la gloria de Dios. Sí, pues, hay enfermedades que Dios permite para manifestar su gloria. Claro que sí. Claro que sí, que no hay resultado de tu pecado. No es ni siquiera resultado del diablo. Dios lo permite porque quiere mostrar su poder y su gloria a todo el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces él va, ¿cierto? Toca a este joven, lo sana y quedó la escoba, como decimos. Quedó el revuelo. Jesús sanó a este ciego y no tuvieron nada mejor que hacer que la gente que estaba allí agarraron al ciego y lo llevaron a la sinagoga. ¿Por qué? Porque había una costumbre que todo enfermo que fuera sanado tenía que ir a presentarse delante del sacerdote para que corroborara su salud, su sanidad. ¿Por qué? Porque un enfermo no podía entrar a la sinagoga. ¡Qué horror! Los enfermos no podían entrar a la casa de Dios hasta que estuvieran sanos. Y tenían que purificarse y un montón de cosas. Por eso que este tipo de cosas a Jesús le reventaba. Jesús explotaba cuando veía que hacían esto. Por eso Jesús dijo, ¿acaso no saben? Aprendimos en el yo he venido para a los arrepentidos, ¿cierto? Decía, ¿acaso no saben que son los enfermos los que necesitan el doctor? No los sanos. Pero ellos, el pueblo, aplicando mal la ley, abusando de la ley, ellos dejaban afuera a los enfermos. ¡Qué horror! Entonces tomaron a este ciego que estaba sano, porque veía, y lo llevaron para que se presentara ante el sacerdote. Pero cuando el sacerdote lo vio y le preguntó, bueno, ¿y quién te sanó? Él dijo, no tengo idea. No sé quién era. No sé yo. Pero ¿cómo no vas a saber? Es que no sé. Solo sentí que me tocaron los ojos y después empecé a ver. Entonces dijeron, no. Y como ya andaban diciendo los demás, no, que fue Jesús. Jesús. Y los fariseos odiaban a Jesús. Entonces ellos dijeron, no, esto es imposible. Y ellos decían, por Belcebú echa fuera demonios. O sea, por el diablo echa fuera demonios. Y Jesús le decía, son bien caídos del catre, son bien lesos ustedes. ¿Cómo Satanás se va a echar fuera a sí mismo? O sea, 2 dedos de frente. Entonces, como supieron, les llegó el rumor de que había sido Jesús, dijeron, nunca fue ciego. Tan duros que no podían aceptar un milagro que estaba pasando ahí mismo. ¿Sabe qué? De esa gente hay mucha. Yo lo he visto. Yo he visto un milagro hacer delante de mí y la gente sigue sin creer. Es un corazón de piedra, enceguecido por la soberbia, por no dar su brazo a torcer, por no quebrantar su orgullo. Dijeron, este seguro que es palo blanco, como decimos nosotros. Este estaba preparado por Jesús para que se hiciera el ciego y él viniera y ¡guau! Ahora veo. Entonces dijeron los que estaban con él, bueno, comprobemos entonces. Muchos vinieron y dijeron, pero si yo lo veo hace años allí, desde niño que él está allí pidiendo limosna y ahora ve. Y iban quedando como peor los fariseos. Entonces, a ver, llamemos a sus padres y trajeron a los padres del joven. A ver ustedes, este hijo que tienen ustedes, ¿nació ciego o nació viendo? Y ellos se asustaron tremendamente, porque si ellos se equivocaban al hablar, los iban a echar a ellos de la sinagoga. Y ellos dijeron, nosotros damos fe de que él siempre ha sido ciego, nació ciego nuestro hijo. ¿Y quién lo sanó? No sabemos, no tenemos idea. Asustados, porque la ley atemoriza. Porque la ley sin gracia te atemoriza. Aprendíamos que la ley sin gracia no sirve y la gracia sin ley tampoco sirve. Porque están unidas.
Porque la ley nos recuerda la santidad y la justicia de Dios. Y la gracia nos recuerda su misericordia, su bondad, su amor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces llegaron los padres dijeron, este nació ciego. Y estos no se quedaron tranquilos y al ciego lo llevaban para allá, o sea, al ex ciego lo llevaban para allá, lo llevaban para acá. Le preguntaban, ya, pero ¿quién te sanó? Dinos, ¿quién te sanó? Y lo acosaban y lo acosaban y lo acosaban. ¿Sabe que tanta vuelta le dieron al asunto que al final este joven que ahora veía, aleluya, dijo, ¿saben qué más? Una sola cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y eso es todo. Y ahí se acaba la historia. Aleluya. ¿Sabe que como no lo pudieron encontrar nada en contra para agarrarlo a él y a Jesús, lo dejaron ir? Y lo más maravilloso, porque este milagro no estaba completo. Había una sanidad de ceguera física. Y Jesús vuelve a donde estaba él y le dice, ¿qué te dijeron? Me preguntaban que quién me había sanado, pero yo no sabía quién era. ¿Tú sabes quién es para que yo pueda agradecerle? Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¡Oh, maestro! Y se postró delante de él y lo adoró y le dijo, ¿crees que yo soy el Hijo de Dios? Y él dijo, sí. Y ahí se cayó su venda espiritual y este hombre no solo fue sano de ceguera física, fue sano de su ceguera espiritual. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Se completó la obra de Cristo en él. Cómo se completa en nosotros, hijos. Aleluya. Oh, ¿y sabe qué? Que va a ser fantástico, maravilloso, que a ese joven lo vamos a conocer en el cielo. Y vamos a poder decirle que nos cuente la historia de primera mano. Gloria al Señor. Esto había sucedido. Esta escena había pasado. Vergonzoso. Cómo los fariseos, los saduceos, los escribas de la ley trataban a la gente. Y esto a Jesús de verdad que lo ponía mal. Porque Él había venido a abrir el reino, no a cerrarlo. Aleluya. Entonces cuando Jesús dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir, pero mi propósito es darle una vida plena y abundante, tenemos que entender a quién llamó ladrones. Y los ladrones eran los fariseos, los saduceos, los escribas y maestros de la ley. A eso los llamó ladrones. Y él dijo, yo soy el buen pastor. Cuando dijo yo soy el buen pastor, estaba hablando de Israel como un rebaño. Israel era su rebaño, él era el pastor. Los otros eran asalariados, contratados. Pero él era el auténtico, el que estaba dispuesto a dar su vida por su rebaño. Aleluya. ¡Qué poderoso Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, bendito es el Señor! ¡Oh, santo, santo, santo! Nadie como nuestro Cristo. Nadie nos ha amado como nuestro Señor. ¡Aleluya! Bendito Rey. Fue tan grande tu obra, Señor. Fue tan grande tu obra en esta tierra, Cristo. ¡Oh, santo, santo! ¡Qué maravilla! Que a nosotros nos llegue la verdad. Porque el pueblo de Israel sufrió años y años en ignorancia, en esclavitud. Y a nosotros nos llegó la verdad y la gracia con Cristo. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Gloria al Señor. Mire, en el versículo 10, versículo 1. Perdón, en el capítulo 10, versículo 1 de Juan,
Dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Un ladrón y un bandido. En el versículo 8 del mismo pasaje, del mismo capítulo, dice, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Qué fuertes sus palabras. Fuerte. En el versículo 10 dice, estos ladrones vinieron a robar, a matar y a destruir. ¿Es que acaso Jesús estaba hablando de Moisés? ¿Estaba hablando de Elías, de Daniel, de David? No. Él estaba hablando de estos maestros de la ley que habían tomado lo puro, lo sagrado de Dios y lo habían manoseado. Lo habían corrompido a tal punto que la gente no podía vivir en paz. Ellos no podían acercarse a Dios porque se sentían inmundos. Imagínate cómo te sentías tú antes de llegar a Cristo. Inmunda, dice la Biblia, éramos podrida llaga. Así éramos antes de que Cristo nos lavara con su sangre. Imagínate generaciones y generaciones de israelitas, de judíos, sintiéndose así, siempre naciendo así, muriendo, sintiéndose así. Por eso vino Cristo. Por eso tenía que venir el perfecto, el santo, el poderoso, el que ama y el que ama hasta la muerte. Por eso tenía que manifestarse el Rey de la gloria, aleluya, aleluya. Perdonen, pero es impresionante, no lo puedo evitar. Oh, santo, santo, santo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oh, santo, 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 santo. Rey de toda gloria, digno de nuestra adoración. Oh, santo, 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 santo. Vives para siempre, Rey. Oh, santo. Oh, Maye Masayeke. Gloria al nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene, aleluya. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Por eso que Jesús necesitaba dejar súper en claro lo que pensaba de ellos, lo que pensaba de esos fariseos, de esos saduceos. Y el Señor quiere dejar súper en claro lo que piensa de aquellos que han metido mano en su palabra, de aquellos que diciéndose hijos, diciéndose ungidos del Señor, hicieron que la palabra de Dios se corrompiera. Tergiversaron la palabra, corrompieron las doctrinas puras y metieron sus propios dichos, sus propias revelaciones que no venían del Señor. El Señor los trata de ladrones, de bandidos. Oh, Señor, sigues siendo el pastor de tu pueblo. Tú eres el auténtico. Echa fuera, Señor, al ladrón. Echa fuera, Señor. Echa fuera al bandido. Echa fuera al engañador, Señor. Échalo fuera de tu rebaño, Cristo. Oh, Bashema Seyere. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Poderoso.
En el tiempo de Jesús habían 4 sectas, que eran los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios. Jesús, cuando se enfrentó con fariseos y saduceos, porque eran los que tenían el gobierno de Israel. Israel estaba conquistado por los romanos, pero le habían permitido seguir autogobernándose. Y el gobierno de Israel en el tiempo de Jesús estaba en manos del consejo, que era el Sanedrín. Eran 70 hombres, saduceos y fariseos, que conformaban ese consejo de justicia. Y allí también estaban los maestros de la ley. Los fariseos, ¿cierto? Vamos a ver por qué el Señor, por qué Él se levantó con tanta rabia en contra de ellos, para que podamos entender quiénes eran los fariseos y los saduceos. Amén. Mire, los fariseos, ellos se fijaban en todo lo externo. Ellos se fijaban en todo lo visible. Se fijaban que la gente observara todos los rituales, todas las ceremonias, todos los sacrificios. No podía faltarle a ninguno nada. Ellos parecían justos y parecían virtuosos, pero no se preocupaban lo que estaba pasando adentro de las personas. Solamente algo externo, superficial. Pero ningún fariseo ministraba a una persona. Si cumplía con todos los rituales, si cumplía toda la ley moral, toda la ley ceremonial, toda la ley civil, era un hijo de Israel. Pero como ellos le habían añadido tanto a esa ley pura, original, ninguno lo podía cumplir todo. Los fariseos y los saduceos eran los componentes de la clase gobernante de los judíos. Y aunque tenían similitudes, tenían grandes diferencias también. Ellos honraban la ley de Moisés y ambos tenían una medida de poder político, ¿cierto? Que se veía en el Sanedrín. Religiosamente, los saduceos eran más conservadores en la doctrina. Ellos insistían en una interpretación literal de la Escritura. Ellos iban a la palabra. Si había algún tipo de ley que no estaba escrita, ellos la obviaban. La pasaban por alto. Solo atendían a lo que estaba escrito. En cambio, los fariseos, ellos venían con una tradición oral. Ellos lo que habían oído, por eso Jesús dijo, escucharon que les dijeron, ¿cierto? La tradición oral, las leyes orales, las leyes que habían sido tomadas por los rabinos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Los rabinos de las diferentes escuelas que tomaban una escritura y la interpretaban a su forma. Y eso se iba traspasando oralmente. ¿Qué pasa cuando traspasamos oralmente algo? Se va modificando, va cambiando en el traspaso. Es como cuando jugábamos a ese juego de que nos hablaban una palabra aquí, el teléfono. Nos hablaban una palabra calladito y el otro tenía que pasarle la palabra al otro. Y como uno no entendía bien, salía cada lecera al final. Eso era lo que les pasaba a los fariseos. Ellos tenían su ojo puesto sobre la palabra oral, la tradición oral de la ley. Aunque reconocían que había autoridad en la palabra escrita, pero ellos la traspasaban de forma oral y se desvirtuaba. Por esto, entre saduceos y fariseos había pugna entre ellos. Porque ellos le decían, oye, ¿y esto dónde está? Los saduceos, a ver, dime dónde está, en qué escritura, en qué profeta, ¿dónde?
Y los fariseos decían, no, es que los rabinos lo vienen diciendo así desde tanto tiempo. Entonces no se ponían de acuerdo. Además, ¿cierto? Los saduceos rechazaron la creencia en la resurrección de los muertos. ¿Sabe que ellos no creían que había vida después de la muerte? Los saduceos creían que la persona vivía aquí terrenal, se moría y se acabó. En cambio, los fariseos sí creían en vida después de la muerte. Creían en un mundo espiritual, creían en ángeles y demonios. Parte de un mundo espiritual. Los saduceos, ¿cierto?, rechazaron la idea de que había un mundo espiritual, pero los fariseos sí decían que existía. Socialmente los saduceos eran más elitistas y aristocráticos, es decir, eran los cuicos, para que entendamos. Eran los aristocráticos, eran los que tenían dinero. Eran elitistas, así que no se juntaban con cualquiera. Los saduceos tendían a ser ricos y a ocupar puestos poderosos. Los principales de la sinagoga y el sumo sacerdote eran saduceos. Y ocupaban la mayoría de los puestos del Sanedrín, que era el consejo. En cambio, los fariseos eran los que representaban más al pueblo, trabajador y común, y tenían el respeto de las multitudes. Claro, estaban tan altos los saduceos que la gente se relacionaba con los fariseos, los que tenían la tradición oral. ¿Sí? Entonces, ellos se relacionaban con los trabajadores comunes. El lugar de poder de los saduceos era el templo de Jerusalén, pero los fariseos controlaban las sinagogas. ¿Se habían repartido los lugares? En medio de ese tiempo apareció Jesús. Los saduceos eran más amigables con Roma y aceptaban sus leyes. En cambio, los fariseos se resistían a ser romanizados, helenizados. Jesús tuvo más conflicto con los fariseos que con los saduceos. Probablemente por la preeminencia de estos en la tradición oral. Porque al Señor no le agradaba eso. Porque si algo estaba escrito debía ser fidedigno. No andar inventando cosas. Debido a que los saduceos estaban más preocupados por la política, ignoraron a Jesús. No les hacía ningún daño, ellos estaban gobernando, eran elitistas, no se juntaban con Jesús, ¿cierto? Hasta que comenzaron a temer que pudiera atraer la atención de Roma, Jesús. Como Jesús se volvió popular, como a Jesús lo empezó a seguir la multitud, ¿cierto? Como Jesús, el nombre de Jesús empezó a oírse, ellos dijeron, wow, aquí paremos las antenas, algo hay que hacer. Porque va a llamar la atención de los romanos y como nosotros tenemos buenas migas con Roma, no queremos que esto se interfiera y que perdamos privilegios. Entonces Jesús se volvió un peligro para los saduceos. Entonces fue en ese momento, cuando saduceos y fariseos dejaron a un lado todas sus diferencias y se unieron en contra de Jesucristo. Hicieron una alianza para matar a Jesús, porque les estorbaba a los dos. A los fariseos les estorbaba porque les echaba por tierra todo lo que ellos habían agregado de la ley y todo su maltrato y abuso para con la gente. Entonces Jesús, con mucha propiedad, los llama ladrones, salteadores, engañadores. Aleluya, gloria a Dios. Para Jesús, estos personajes eran los ladrones. Eran los que entraban no por la puerta, sino que por la pared,
¿cierto? Y se llevaban a las ovejas, las robaban, las mataban y las destruían. Jesús, ¿cierto?, había sanado a este ciego. Era una oveja de Israel. Él era el buen pastor. Y Jesús dice, había dicho hace unos poquito atrás, había dicho, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Y en ese tiempo, cierto, como los corrales, muchos corrales se hacían así como improvisados en medio del campo, otras eran cuevas, cierto, donde metían a los rebaños, no había puerta. La puerta literalmente era el pastor que se acostaba afuera, se tendía atravesado en esa puerta para no permitir que las ovejas salieran. O sea, él tenía control sobre las que estaban adentro y lo que estaba afuera. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare hallará pastos, hallará cuidados. Aleluya. Este ciego era una oveja perdida de Israel. Él era el buen pastor y a la vez era la puerta. Cuando este hombre fue sanado, pasó por la puerta llamado Cristo, con el auténtico pastor, a los auténticos pastos. Eso es lo que les estaba enrostrando a estos fariseos. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. No ustedes, ustedes son asalariados, ustedes se van a donde caliente el sol, ustedes no quieren perder sus rangos, no quieren perder sus privilegios. Y maltratan al pueblo. Aleluya. Jesús les llamó ladrones y al llamarle ladrones estaba hablando de engaño y de trampa. Eran tramposos. Los llamó bandidos, que tenían que ver con la violencia y la destrucción que le provocaban al alma del pueblo de Israel. Oh Jesús, eran falsos pastores. Gloria a Dios. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Ustedes estaban condenados a la muerte por la ley, pero yo he venido para que tengan vida. Aleluya. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Aleluya. Porque solamente en Él hay plenitud. En Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es de concluyente. Jesús dice, yo he venido para que tú tengas vida, para darte plenitud, para ser tu pastor, para guardarte. Aleluya, gloria al Señor. Tenemos a Cristo, entonces tenemos la vida. La vida de Cristo se disfruta aún más. ¿Sabe por qué? Porque desborda con su perdón, con su amor, con su guía. Aleluya. Una vida abundante ¿en qué? En paz. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz no es como la que les da el mundo. Jesús les da una vida de gozo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y también da una vida de esperanza. La esperanza de gloria es Cristo Jesús mismo. Entonces, entendamos la predicación de Jesús. Las imágenes que la Iglesia Católica nos dejó, nos legó de Jesús, era siempre con esa carita de... Como que no volaba una mosca, no quebraba un huevo. ¿Usted cree que Jesús estaba tranquilo cuando dijo todo esto?
Él estaba hablando enérgicamente, ungido por el poder del Espíritu Santo. Así que se removía hasta el suelo, yo pienso. Y el Espíritu Santo les pegaba fuerte a los fariseos para que entendieran, para que abrieran sus ojos. Uno de ellos abrió los ojos, llamado Nicodemo. Uno de ellos dijo, no, es que yo nunca había escuchado hablar a alguien así. Es que es impresionante. Yo ahora lo escucho y entiendo. Pero como tenía el peso de la ley encima, pero anhelaba tanto conocer a Jesús, salió de noche, callado, a escondidas, para encontrarse con Jesús y preguntarle, Jesús, ¿quién eres tú? ¿Por qué tú eres distinto? Oh, bendito sea el Señor. Porque aún los corazones más duros pueden ser transformados. Y a Nicodemo el Señor le dijo, Nicodemo, eres un hombre bueno, eres un buen fariseo, pero necesitas nacer de nuevo. Aleluya, porque nadie que no nace del agua y del Espíritu puede entrar al reino de mi Padre. Aleluya. Y él dijo, pero ¿cómo, Señor? Soy hombre viejo, ¿cómo me voy a meter al vientre de mi madre? Esto es espiritual, Nicodemo. Porque como la serpiente fue levantada en el desierto y todo el que la miraba era sano y era salvo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! Gloria al Señor, gloria a Cristo bendito, aleluya. Vida eterna nos ha concedido, vida eterna. Esa vida no te la puede arrebatar nada ni nadie. Aleluya, gloria sea al Señor. Por eso que cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, wow, la gente, lo que provocaba eso a esos corazones que estaban sufrientes era descanso. Hay vida, hay vida. Por eso que Jesús, el nombre de Jesús corría de boca en boca. Por eso que los testimonios eran, yo no sé quién es, pero lo escuché y algo me sucedió. Oh, bendito sea Jesucristo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios, poderoso Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Quisiera saber si todavía tenemos tiempo, pastor. ¿Sí? Amén. Aleluya. Vamos a ver el cuarto yo he venido. Amén. El cuarto yo he venido. Y Jesús dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Wow, este es potente. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37 dice, Pilato le dijo, entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Wow, esta conversación fue muy especial. Jesús estaba por ser crucificado. Entre este ir y venir, entre este juicio que el Sanedrín le hizo, que fue un juicio ilegal, porque no estaba permitido hacer un juicio de noche. Fue ilegal porque se contrataron testigos que hablaran mal de Jesús. Fue corrompido absolutamente. Pero como ellos no podían determinar muerte y como querían que la muerte fuera cruenta,
tenían que pasarlo hacia los romanos, porque los romanos estaban gobernando Judea. Y entonces en esto que Jesús va para allá y va para acá, porque ninguno se quería ensuciar las manos, se encuentra con este personaje Pilato, procurador romano. Fue una tensa conversación acerca de la verdad. La verdad es lo que más está en entredicho en este tiempo. La verdad es lo que más se ha manipulado. Está por todas partes la verdad siendo atacada. ¿Y qué es lo que más hoy oímos? Mentiras, 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 engaños. La verdad es un gran tema. Y aunque hay una verdad que es absoluta, que significa que es la misma para todo el tiempo, para todas las edades, en todos los lugares y se aplica a todas las personas, la verdad absoluta viene de Dios. Porque Él es el único absoluto. Pero el hombre tomó la verdad, ¿cierto? Y influenciado por el padre de la mentira, llamado Satanás el diablo, tergiversó la verdad. Y con la mentira o medias verdades ha dominado el mundo. Por eso que ahora la verdad es relativa. Por eso que a alguien tú le puedes decir, no, si esto es verdad, dice, pero para ti es verdad, para mí no lo es. No, es que la verdad es que si no recibes a Cristo, hay una vida eterna y hay una muerte eterna y tú te vas a ir al infierno. Pero es que esa es tu verdad, no es la mía. Pero la verdad es absoluta. De eso usted tiene que estar seguro, así a pie juntilla. Hay una verdad absoluta y es que el hombre sin Dios está condenado a muerte eterna. Y esa verdad es aquí y ha sido la misma desde el principio y hasta el fin. Le guste a quien le guste. Aleluya. Para Pilato la verdad era relativa. Para él era algo pragmático, algo que venía de la praxis, de lo práctico. Si era práctico, si era beneficioso para mí, esta verdad relativa, véngase conmigo pues. Si voy a sacar algún provecho de esta media verdad o de esta mentira, ok, va a ser mi verdad. Para él era relativo. Para muchos funcionarios de gobierno en ese tiempo, Pilato era prefecto romano de Judea, la verdad era lo que la mayoría de la gente aprobaba. Por eso que cuando Pilato, ¿cierto?, no quiere condenar a Jesús porque no le encuentra nada malo, prefiere tirarlo a la multitud. Votemos. ¿Quién quiere que libere a Barrabás? ¡Oh! ¿Quién quiere que crucifiquemos a Jesús? Todo el mundo quiso. Porque así se manejaba la verdad. ¿Y no se maneja así la verdad todavía? A nivel de autoridades. Lo que la mayoría diga. Y si la mayoría se equivocó, se lava las manitos. ¡Ay, lo que eligió la gente! Entonces la verdad para ellos era lo que la mayoría de la gente aprobaba o lo que aumentaría su poder y avanzaría sus metas políticas. Hoy sí parece que esto lo escribieron acá en Chile. ¿Sí o no? Está pero calcadito a lo que estamos viviendo. ¡Qué horror! Pero frente a Pilato estaba aquel que había dicho, yo soy la verdad. Y frente a Jesucristo, este hombre con todo lo
que él manejaba de la verdad relativa, no fue capaz de levantar mentira en contra de él. ¿Sabe qué? Que si nosotros como iglesia nos paráramos en la verdad, el mundo no tendría poder sobre nosotros. No tendría poder para callarnos, no podría hacer nada contra nosotros. Si la iglesia se parara en la verdad. Para Jesús no hay verdades relativas. Para Dios no hay verdades a medias. O es verdad o es engaño. O es verdad o es mentira. En Juan 14:6, Jesús le contestó a la gente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús es el camino al Padre y es un camino garantizado que te va a llevar al Padre. Él es la verdad, es decir, es la encarnación de todas las promesas de Dios, de todas las promesas de su Padre. Él es la encarnación, es la verdad. Lo que Dios te ha prometido es una verdad. O sea, veían a Cristo y ellos entendían que el que había prometido un Mesías, el que había prometido un libertador, lo había cumplido. Aleluya. Jesús es la vida al unir su vida divina a la nuestra. Él nos da la vida. Mira, cuando tú te uniste a Jesús, ya no es tu vida, es la de Cristo en ti. Pero se da cuenta que uno ignora estas verdades y sigue viviendo igual chuteando piedra. Y es la vida del Hijo de Dios, del Santo, del Poderoso, la que está en mí. ¡Wow! O sea, eso te tiene que ver, te tienes que ver de otra forma. Tienes que pararte de otra forma frente a la vida. La vida del Hijo de Dios está en mí. Es su vida, es su fuerza, es su propósito, es su poder, es su fe. La fe del Hijo de Dios. Jesús es el camino que lleva a la verdad y a la vida. Gloria al Señor. En el pasaje de Juan 18:37, lo vamos a buscar. Juan 18:37. Dice, Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo. ¿De qué está hablando ahí? De propósito. Yo nací y vine al mundo ¿para qué? ¿Cierto? Para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Jesús le respondió claramente a Pilato. Y entienda la escena. Era de autoridad a autoridad. Pilato era autoridad romana. Jesús era autoridad en el reino de Dios. Fue de tú a tú. Tú dices que yo soy rey. Él era súper hábil con las palabras, Jesús. Tú dices que soy un rey. Lo soy. Y le dijo en otro pasaje, pero mi reino no es de este mundo. Pero Jesús, pídeme, dime que yo te salve y yo te salvo. No tienes por qué ir a la cruz. Y Jesús le dijo, mira, tú tienes un poder y una autoridad, pero solamente porque mi Padre te lo permitió, porque mi Padre te lo dio. Si no, no tendrías ninguna autoridad sobre mí. Poniendo los puntos sobre la I. Él era el rey. Y Él por propia voluntad ponía su vida. Aleluya por nosotros. Gloria al Señor. Él era un rey, pero de un reino diferente. Era un rey que no había venido para un propósito político, sino ¿para qué? Para traer la verdad al mundo. ¿Cuál era la verdad?
que la humanidad estaba condenada y que necesitaba un Salvador. Y que para que este Salvador fuera efectivo, tenía que morir. Esa era la gran verdad. Mira, al parecer, por la conversación que se dio con Pilato, él le creyó todo a Jesús. De hecho, la esposa de Pilato había tenido un sueño con respecto de Jesús. Y le dijo, Pilato, ¿sabes que tuve un sueño con este hombre? No es malo, no le hagas daño, Pilato. La verdad era relativa, si me conviene. Pero a pesar, como decíamos, de que él pensaba de esa forma, no pudo en contra de la verdad de Cristo. Aleluya. Y Pilato no puso duda que Jesús estaba diciendo la verdad y que no había cometido ningún delito. También, cierto, parece ser que a pesar de reconocer la verdad, él prefirió rechazarla. Como todos nosotros. Porque Cristo llega con la verdad, pero nosotros determinamos si le creemos o lo rechazamos. Pilato lo rechazó y lo entregó a la masa, a la plebe, ¿cierto? Lo que dijera el pueblo. Eso iba a ser, los culpables iban a ser el pueblo, pero él también era culpable. Siempre hay un culpable. La verdad, ¿cierto? Es trágico no reconocer la verdad, pero es aún peor reconocer la verdad y pasarla por alto. Mira, en el mundo que estamos viviendo, donde todo se maneja con engaño, donde todo, ¿cierto?, es apariencia, donde todos son lindos espejismos que se nos ofrecen, donde hay manipulación. Es tan maravilloso contar con la verdad de Cristo. Es tan maravilloso contar con su palabra, porque su palabra es verdadera. Es tan maravilloso poder saber que en medio de confusión, en medio de mentiras, la verdad de Cristo siempre nos va a rescatar. Siempre nos va a rescatar. Cuando Satanás quiera ponernos en escenas de confusión, de mentira, de engaño, de fraude, la verdad de Cristo siempre va a sacar a la luz el engaño, la manipulación y el fraude. Todo lo oculto será sacado a la luz, dice la palabra del Señor. Y la verdad, ¿qué provoca la verdad? Nos hace libres. Aleluya. La verdad nos hace libres. Cristo vino entonces para darnos la verdad. Aleluya. En Cristo podemos confiar. No hay cosas encubiertas en Cristo. No hay bajas intenciones. No hay verdades a medias. Toda palabra de Jesús es cierta. Toda palabra de Jesús. Aleluya. Si Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, entonces eso es verdad. Si Jesús dijo que Él había venido a rescatar lo que se había perdido, entonces eso es verdad. Si Jesús dijo que Él era la cabeza de la iglesia, entonces eso es verdad. Si Jesús dijo que Él viene pronto, entonces eso es verdad. Aleluya. Todo lo que Cristo ha dicho es verdadero. Y puedes poner tu confianza plena en Cristo. Aleluya. Creámosle al Señor. ¿Sabe que a veces el cansancio, a veces las esperas, a veces los procesos que se alargan y parece que nunca se va a cumplir la promesa? Esa promesa sigue siendo verdad. Aguanta, resiste,
Resiste, sigue creyendo, porque lo que Dios te prometió es verdad y se cumplirá. Aleluya. No es de iluso ni de débiles mentales creerle a Dios, como dice la gente, como dicen los doctores, como dicen los psicólogos, los psiquiatras. No, esto es como el placebo. No te hace ni bien ni mal. Pero sí, aquel que cree ve la gloria de Dios. Aquel que cree ve a Dios moverse. Aquel que espera su respuesta, en el tanto que espera es fortalecido. Se abren sus ojos, tiene mayor entendimiento y cuando llega la respuesta es enteramente victorioso. Aleluya, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy día hemos visto dos yo he venido del Señor. Primero, yo he venido para que tengan vida. Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Y el segundo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Pilato le dijo, entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací, vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Y escucha, todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Todos los que se preocupan por la verdad, que tienen algún sentimiento por la verdad, reconocen mi voz. Aleluya. Póngase de pie.